Aleluya, qué bueno. Bueno, hoy estamos agradecidos con nuestro Abba por tener la oportunidad nuevamente de compartirles una gracia preciosa que tenemos para esta jornada. Y estamos sin electricidad, por eso nos están viendo con un poco de penumbras o de sombra, pero no queremos dejar de compartirles y será en diferido esta impartición. Rogamos a nuestro Abba que les pueda ser de mucho provecho a todos ustedes donde quiera que se encuentren en nuestro país o más allá de sus fronteras, en cualquier parte del continente americano, en Europa, en Asia, en África, y donde nuestro Rey quiera hacer llegar esta transmisión o este video que estamos grabando. Y hoy les quiero hablar de un tema que he titulado El lenguaje del Rey. El lenguaje del Rey. Estoy convencido que estamos en unos días muy importantes, pero muy importantes, y por supuesto en lo personal siempre estoy con esa expectación de lo que el Rey quiere enfatizar. El Rey le gusta ser enfático. Yo veo esto como un modelo de mi Abba. Siempre en la antigüedad veíamos lo mismo. Y el Rey pone este mismo espíritu también en nosotros, como lo hizo con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro, con el apóstol Juan. Es una forma en la que el Rey se hace ver incisivo, pero él es enfático en esto. Pero cuando pensamos en el lenguaje del Rey, ¿qué les hace pensar eso? A ver, ¿qué les produce a ustedes en el pensamiento esta frase, esta expresión, el lenguaje del Rey? La forma en que él se comunica. ¿Qué más? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo? Sus instrucciones. ¿Qué más? ¿Qué le hace pensar a ustedes esta frase, el lenguaje del Rey? Que él tiene una forma muy particular de comunicarnos o de comunicarse. Ajá, ¿qué más? Se comunica en el espíritu. Se comunica en el espíritu. ¿Qué más? Perdón, pastora. Su forma de comunicación es única. ¿Qué más? Se comunica en acciones. Se comunica a través de sus obras, de sus acciones. ¿Qué más les hace pensar esta frase, el lenguaje del Rey? A ver. Un código. Un código. ¿Qué más? A través de señales naturales, pues. Que se manifiesta de diferentes formas. También usa señales, diferentes formas, Miguel. Una forma para expresarlo. Claro, es su manera para que nosotros podamos comprenderlo. Qué importante es esto, ¿no? El lenguaje. Ustedes saben que hay personas que son discapacitadas del don del habla o del oído, y tienen un lenguaje que es el lenguaje de las señas y se comunican. La flora, la fauna tiene su propio lenguaje. Y es curioso, pero nuestro Abba, y quiero afirmarlo, nuestro Abba sabe comunicarse con todo lo que Él creó. Él se comunica con las plantas, se comunica con los animales, se comunica con el cosmos, con todo el sistema solar, con las constelaciones, con el sol, la luna, las estrellas, y sabe comunicarse también con nosotros, las personas, sus hijos. Hay una, a ver, Pastor Vic, si me ayudas, hay una experiencia del rey Yahshua que siempre les cito a ustedes, y es la experiencia que él tuvo aquella vez cuando él les dijo a los Yahudín que habían creído en él que ellos
tenían que hacer todo lo que él les decía, porque era la manera de poder experimentar la verdad. Y cuando experimentaran esa verdad los libertaría. Entonces ellos se ofendieron porque dijeron que no habían sido esclavos de nadie. El testimonio de Juan, capítulo 8. Pero esto los llevó en una discusión de paternidad, ¿recuerdan? De paternidad, que somos hijos de Abraham, que somos hijos del Rey, del Eterno, decían ellos decían otro nombre, ¿recuerdan ustedes? Por eso el Rey los desconoce. Y en esta experiencia y en esta discusión, el Rey les hace una pregunta acerca del lenguaje. Versículo 41, 42, por ahí, para ver cómo lo ves. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre, que es nuestro rey, nuestro Abba, el rey Yahshua entonces les dice, si vuestro padre fuese Abba, ciertamente me amarías, porque yo de Abba he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. 4:3. Sí. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ahí está, un momento. Él mismo está hablando con ellos. Viene de una discusión tremenda, mi Ali Antonio. Pero luego él termina haciéndoles esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Bueno, pero vamos a quitarle el españolete y vamos a ponerlo normalete. La traducción. ¿Por qué no entiendes lo que digo? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Qué otra versión lo puede leer usted allí? ¿Es el verso 43? Sí. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Ajá, ¿otra O versión? simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. Ajá, pero antes de decir lo demás, la pregunta nada más, por favor. Nueva traducción viviente, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Ajá, Pastora Flor. Porque no entienden mi modo de hablar. Ajá, Porque no entienden lo que les estoy diciendo. tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, esto ha sido una situación recurrente del Rey con aquellos que han creído en él. Vamos a leer el verso 31 un momento. Pastor Vic. El rey Yahshua se dirigió entonces a los Yehudim que habían creído en él y les dijo, Ahí, ¿ok? Entonces, él está hablando con personas que han creído en él, como usted, como yo, pero que hay un problema de lenguaje entre nosotros con él. Hay un problema de lenguaje. ¿Cuál es la pregunta, pastor? ¿Por qué no pueden entender mi mensaje? Ajá. ¿Cómo, pastora Flor? ¿Cómo es la pregunta? Ahí. ¿Por qué no pueden entender mi modo de hablar? Aquí. ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que les digo? ¿Por qué no entienden mi manera de hablar? Esa es una pregunta para nosotros hoy aquí también, en este tiempo, en esta era. Dile a tu vecino, esta es una pregunta para ti. Porque el Rey te está hablando, el Rey me está hablando, pero también nos está cuestionando. ¿Por qué no entienden mi manera de hablar? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Sigue siendo una pregunta vigente eso. Hablar, ¿por qué no lo dice conmigo? Levánteme una de sus manos, sigue conmigo. Hablar el lenguaje del Rey es determinante en esta generación. Es muy determinante. ¿Por qué? Porque muchos están hablando otro lenguaje. Muchos están hablando otras cosas. Pocos conocen el lenguaje del Rey. Si queremos que el testimonio del Rey Yahshua, su reino de luz, de amor y verdad se extienda, necesitamos hablar el lenguaje del Rey.
necesitamos comprender el lenguaje del rey. Veamos el testimonio que nos da el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 5. Vamos a leer los versos 18 al 20, por favor. Pastor, ven, ayúdeme. Efesios 5, 18, 19 y 20. Nueva versión internacional, dice así. Fuerte. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben a nuestro Rey con el corazón, dando siempre gracias a Abba Padre por todo en el nombre de nuestro Rey Yeshua. Miren esto. La idea principal que hoy les quiero dejar es que cuestionemos el lenguaje religioso y pagano que aún la nación santa del rey Yehvah, que es la iglesia, sigue manejando. Esa es la idea, eso es lo que les quiero dejar. Cuestionemos ese lenguaje religioso y pagano que la nación santa, la iglesia, aún sigue manejando. Tristemente la iglesia sigue hablando de manera equivocada. Los creyentes siguen hablando de manera equivocada. Por supuesto que cuando el rey habla, entonces eso no se adecúa a lo que los creyentes tienen en su mente. Y hay un condicionamiento que no le permite a la iglesia discernir con claridad lo que el rey está diciendo. Por eso, el rey me ha hecho ver algunas metas que deberíamos proponernos lograr, como comprender que el lenguaje que el rey Yehvah nos llama a tener es un idioma totalmente diferente al que poseen y manejan los sistemas de Satanás. El lenguaje del rey es un idioma completamente distinto. Por alguna razón, nosotros, y me incluyo porque voy a hablar como nación santa, como iglesia, por alguna razón nosotros hemos desarrollado la habilidad equivocadamente de adecuarnos a hacer una cosa en el contexto corporativo de la nación santa, que es la iglesia, y hacer otra cosa fuera de ese contexto corporativo de la nación santa, que es la iglesia. Sigue expresándose o poniéndose de relieve el argumento de que estando allá en los sistemas, yo tengo que hablar de la manera que ellos hablan para que me entiendan. El rey Yeshua vino y él habló como él tenía que hablar. Él no pensó si me entienden o no me entienden. De hecho, muchas veces él dijo: lo que ustedes han llamado tal cosa, lo que ustedes han conocido como X asunto. Y él muchas veces corrigió, sacó, desarraigó y plantó y dijo: y esto no será más así, y ahora será así. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo, sucedió con el apóstol Pedro, sucedió con el apóstol Johanán. Lo mismo sucedió con todos aquellos que sucedieron el testimonio y la revelación del rey Yeshua. Si nosotros tuviéramos que seguir adaptándonos al sistema, nunca podríamos establecer el reino de mi Abba en la tierra, nunca. ¿Por qué? Porque siempre estaríamos encontrando razones. ¿Para qué? Para que los demás nos entiendan. ¿Cuál es el propósito por el cual estamos aquí? ¿Que los demás nos entiendan o que vean al rey y se sometan a él? Pero si condicionamos ese testimonio, nunca se van a someter al rey. Nunca. Jamás.
Otro valor importante en este propósito de esta gracia de hoy es valorar y practicar el lenguaje que exalte al rey y que edifique a mi prójimo. Imagínense usted que yo hablo una cosa con él y hablo otra cosa con ellos. ¿Eso lo edificará a él? Si yo hablo una cosa con los de este lado y hablo otra cosa con los del otro lado, ¿eso nos edificará? Si no soy íntegro en mi lenguaje, en mis palabras, en mi conducta, en mi comportamiento, en mis pensamientos, en lo que creo, en lo que pienso, en lo que sé que es, si no soy firme en eso, pregunto, ¿eso los edificará a ustedes? Una cosa más a la que tenemos que darle valor es a exponer la revelación del rey Yahshua de acuerdo a sus palabras y conforme a sus obras. Las palabras del rey son suficientes y sus obras más que suficientes. ¿Para qué? Para dar testimonio de él. Pero si nosotros queremos acomodar eso, eso nunca será suficiente para nadie. ¿Me estoy explicando? Nunca será suficiente para nadie. ¿Por qué? El rey me enseñó algo esta semana, Pastor Vic. Argumentar, escúchenme, argumentar con una persona que no tiene al Espíritu Santo es como darle medicina a un muerto. ¿Qué efecto tiene la medicina en un muerto? ¿Qué efecto traerá argumentar con alguien que no tiene el Espíritu? El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, él les dice, en el capítulo 2 de la primera carta, él les dice, hablando de la sabiduría divina, hablando de la gracia y la revelación del Espíritu, él dice allí en el verso 9, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni he subido en corazón de hombre, son las que el rey ha preparado para quienes los que le aman. Y sigue expresando y hablando en misterio, y él luego pone un pensamiento y él dice, y todo esto se tiene que discernir espiritualmente, porque nada de esto tiene naturaleza humana, nada de esto fue concebido para la razón o la mente humana. Si usted quiere argumentar, argumente, pero nunca se va a acercar, nunca va a palpar la gracia de lo que es divino y de lo que realmente es espiritual. Nunca. ¿Por qué? Porque esto se tiene que discernir espiritualmente. Un aspecto más dentro de todo esto es buscar, descubrir, practicar ese idioma que nos tiene que poner en un punto común de lenguaje. Si no buscamos ese idioma del rey, no vamos a converger en ese punto común. Nunca. Entonces nunca nos vamos a entender. Jamás. Claro, porque tú hablas de una manera, yo hablo de otra manera. ¿Y qué hace? ¿Qué provoca que hablemos diferente el pastor Víctor y yo? ¿Qué provoca eso? Bueno, aparte de mal testimonio. Aparte de mal testimonio. Lo que significa lo que hay allá adentro, lo que está dentro. Ajá, pone en evidencia lo que está dentro, pero ¿qué provoca eso aquí entre nosotros? El que no hablemos el mismo lenguaje. Que no nos comprendamos. ¿Qué dicen? División. Desacuerdo, confusión. Mala comunicación. Despropósito. Algo más es que necesitamos implementar ese lenguaje en forma sencilla y humilde para dar a conocer el reino de nuestro Abba. Y un agregado a eso es practicar el lenguaje con lealtad. Con lealtad, no con conveniencia, con lealtad. ¿Sabe qué? A mí me da tristeza ver a algunos de ustedes. Y vamos a ver esto ahorita en unos testimonios, porque esto no es nuevo. Esto lo pasó el rey hace siglos.
lo vivió el rey Yahshua y él preguntó, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Lo vivieron los apóstoles también. Esto no es algo nuevo. Esto es una estrategia satánica. ¿Para qué? Para causar división en la iglesia, en la nación del rey. Crear un lenguaje diferente en cada uno. Imagínense que nosotros decimos, somos la nación santa, somos la iglesia, pero cada uno habla de una manera diferente. No hemos unificado el lenguaje. Decía el pastor Vic hace un momento, y eso es un mal testimonio. ¿Qué pone de relieve el hecho de que no hayamos unificado el lenguaje? Díganmelo. Que hay muchos mensajes, ¿no? Que hay muchos mensajes. ¿Qué pone de relieve el hecho de que no hayamos unificado el lenguaje? Que la iglesia está desunida. Que la iglesia está desunida. Que no hay convicción. Que no estamos en el mismo espíritu. Que no estamos fructificando. ¿Perdón? Confusión. ¿Cómo dice? Claro, pero es esto lo que estamos planteándonos. Si no hemos logrado unificar el lenguaje, quiere decir que estamos divididos, no estamos en el mismo espíritu. Ya esto trasciende a otra cosa. No se trata de que si tú crees o no lo que yo estoy diciendo. Se trata de si estamos en el mismo espíritu y podemos funcionar en el mismo espíritu, ¿sí o no? Claro, porque todo eso se fundamenta en la doctrina. Pero usted va a decir, bueno, pero esas son ideas suyas, apóstol. Bueno, ya vamos a ir encontrando fundamento en todo lo que vamos diciendo. Escuche. Así como toda nación, también la nación santa del rey Yahveh, que es la iglesia, asimismo el reino de Miaba tiene su propio idioma, como lo tiene cada nación. Pero nosotros nos ha costado asumir eso, que la nación santa tiene su propio idioma y nosotros queremos seguir desarrollándonos con el idioma que traíamos antes de ser parte de la nación santa. Tal lenguaje, el lenguaje del rey, encierra todos los valores que el mismo rey Yahshua encarnó y nos demostró. El lenguaje encarna todos esos valores. Por eso si yo digo que creo en Él, que creo en su doctrina, que amo su reino, pero no lo tengo en mi lenguaje, es porque no lo tengo en mi pensamiento. Y si no lo tengo en mi pensamiento, es porque no lo tengo en mi espíritu. No es que me cuesta, no. Es una cosa que sale, que se practica todos los días.